Qué buenas estás, tío. Anda, que no te chifres porque yo te daré lo que... Mira esto, compañero, el boleto de la 11. Voy a ver a Manolita. Busca a la rubia. ¿Dónde está? Relájate, Rambo. No puedo darte información. Pero si quieres, puedes dejar tu número. Volvemos. Ay, sí, genial. ¿Pero qué mierda acaba de pasar? ¿Esto es una comisaría o un maldito videojuego de GTA? ¿Pero qué mierda acaba de pasar? ¿Esto es una comisaría o un maldito videojuego de GTA? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Mundo Hatri. ¿Qué tal? En primer lugar, agradecer a todos los suscriptores que nos siguen, que tenemos nuevos récords de retención de audiencia y eso significa que cada vez lo estamos haciendo mejor. Simplemente gracias, en primer lugar, aparte de mis colaboradores, que sin ellos, humildemente, este canal no sería lo mismo. Y por supuesto, gracias a todos ellos estoy superando mis miedos y mi nivel de ridiculez, que cada uno tenemos el nuestro. Y que no somos capaces de verlo en otra persona. Aunque parezca mentira, esto nos pasa a los que estamos aquí siempre al pie del cañón. Especial mención a Latinoamérica, unos datos de audiencia simplemente magníficos, enormes. Y en España, que es el principal país que nos sigue, vídeo a vídeo. Simplemente gracias a todos vosotros. Bueno, porque simplemente cada vídeo supera el centenar de vistas. La retención cada vez mayor. Y bueno, y ya digo que nosotros estaremos aquí mientras que vosotros queráis pues visualizarnos, ¿no? Y fidelizarnos con vuestras suscripciones.
Bueno, pues a lo largo del vídeo veremos cositas. Una gran novedad que pondré a prueba a partir de hoy a todos los entrevistados que pasarán por Mundo Hatri. Sigan viendo la entrevista. En algún momento, pues lo veréis. Vale, pues bueno, vamos a saludar a Nacho. Nacho Modeno, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Casimiro? Aquí estoy otra vez contigo. Ya sabes que cuando me avises si tengo un hueco, por aquí vengo contigo a charlar un rato. Bueno, Toxi, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas, Casimiro. Aquí estamos, esperando a pasar un buen rato juntos. Bueno, ya nos conocemos de antes, ¿verdad? Estamos hoy en familia, ¿no? Casi, casi. Nacho, tú y yo. Estamos los tres en familia. Bueno, Nacho, empecemos la entrevista por ti. ¿Cómo te gusta a ti, Nacho, hablando del equipo de tus amores, ¿vale? ¿Qué me puedes decir sobre la situación de tu equipo del Sporting? Vamos a empezar la casa por el tejado. ¿Cómo ves actualmente tu equipo del Sporting frente al Oviedo? Actualmente, pues, en una mejor situación. Y oye, y una cosa, por otro lado, que me gusta mucho el Sporting, ¿vale? Soy un apasionado empático, ¿vale? Claro, eres del Betis además, y no del Betis y uno del Sporting tienen que ser colegas siempre, además, así que Betis Háblame un poquito del Pues, equipo, cómo es la situación, tú que lo vives desde dentro. Muy mal, Casimiro, muy mal. Esta temporada fue lamentable, con unos objetivos que después de haber jugado el playoff el año pasado, pues esperaba que por lo menos lo mismo, y al final acabamos de hacer una temporada bastante ridícula, peleando por la permanencia y encima viendo cómo el Oviedo va a jugar en playoff hoy, la vuelta, que yo espero que hoy la caguen, porque yo no quiero que suba el Oviedo a primera. Y esa pregunta ahí de comparar las dos situaciones fue un poco una puñalada que me metiste ahí, decir, mi Sporting mal y el Oviedo está como un tiro. Bueno, el Sporting... todo se supera. Toxicroac, ¿qué tal? Amigo, para ti va la siguiente pregunta. Empecemos contigo, Tosi. En tu perfil podemos ver la multitud de colaboraciones que has hecho como scout de varios países y como seleccionador nacional. Por ejemplo, en Puerto Rico en 2021, también como táctico en Ecuador, también en 2021, ayudante de seleccionador de Andorra en 2023. Y una pregunta a todo esto, ¿qué trabajo con las selecciones te ha llenado más? ¿O te has sentido más realizado? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque yo, a diferencia de Nacho, no compito como tal en el juego y siempre he estado muy centrado en el entrenamiento de futuribles y en los distintos proyectos de futuribles, porque a mí lo que me gusta realmente es entrenar a los jugadores. Entonces esta es la parte que más disfruto, sacar jugadores, ayudar a países pequeños a que lleguen a sus selecciones y que las selecciones pequeñas puedan llegar a competir con las grandes. Eso es quizá lo que más te llena de orgullo y satisfacción en el camino. Entonces es la parte que más disfruto, aunque es verdad que, como bien dices, he pasado por todas, por seleccionador, scout, repatriador, hacer herramientas para la selección y demás, pero yo creo que lo que más me ha llamado ha sido entrenar, sin duda. Nacho, contigo voy. Asombroso, ¿no? Los Chuzos Fútbol Club peleando en cuarta española. Me acabo de dar cuenta hoy. Te lo tengo que confesar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo has hecho? A ver, había estado entrenando. Yo siempre competí y Jesús lo sabe, ¿no? Que yo siempre quise competir. Entonces yo con los Chuzos nunca pasé más de tercera, de luchar por mantenerme en tercera. Porque al final, si compites sin estar pensando en el futuro, en entrenar a largo plazo, no te da más que eso, ¿no? El equipo se hace viejo y como lo único que quieres es ganar partidos, pues todo se hace, nunca aspiro a llegar arriba, ¿no? De todas formas, bueno, estoy en cuarto otra vez, el equipo está un poco mejor que la vez anterior que estuve por ahí un poquitín intentando llegar a divisiones altas y, hombre, no me va a dar para mucho más, pero bueno, mi objetivo realista es intentar luchar por subir a segunda, que nunca estuve siquiera cerca de ello, a pesar de estar en tercera muchas veces, ¿no? Y en esas estamos ahora.
De todas formas, ahora con lo que más estoy centrado es con el equipo de Puerto Rico, que quiero empezar a ganar todo allí, o sea, luchar por ganar todo, ligas, copas y todo. Voy líder en segunda, mi objetivo es subir a primera ya y tengo cierto dinero ahorrado, más algunas ventas potenciales, y eso me va a permitir pues intentar pelear por ligas y copas. Quería haber peleado la copa esta temporada, me eliminaron en cuartos de final con unas repeticiones súper igualadas, que me da mucha rabia, porque era algo que no me planteaba, pero al verme en cuartos me dio rabia que me echaran. Pero bueno, ya poco a poco el equipo va siendo cada vez mejor y entonces la temporada que viene podré probablemente dar más guerra en copa y ojalá que sea en primera, claro. ¿Qué equipo pues le vas a prestar más atención a partir de ahora? Ahora mismo el de Puerto Rico. Y bueno, y el de Guinea Ecuatorial, como es el equipo nuevo lo que quería fue un equipo a base de viejos y quería intentar ganar la Copa la primera temporada, pero me echaron con más repes que el rival también, yo creo que muy injusto. Pero bueno, intentar llegar lo más arriba posible, intentar llegar a primera con este plan de viejos, que nunca competí así con viejos, y a ver si suena la flauta y soy el primer campeón de liga de Guinea Ecuatorial dentro de 4 temporadas. Es difícil porque hay muchísima gente que está haciendo esto mismo y hay enormes managers que miran a ese equipo mucho más de lo que miro yo para él. Que yo simplemente los pongo a competir un poquitín, entrenando un poco de anotación y poco a poco. O sea, tampoco me planteo objetivos muy a largo plazo con él. Entonces, sí, contigo voy ahora. Háblame un poquito de tus equipos. No sé si tienes algún proyecto interesante. Sí, es decir, ahora mismo coincidiendo con Nacho, que los dos estamos en Puerto Rico, los dos la temporada pasada quedamos primeros en un grupo de tercera. Yo hasta hace nada iba primero en un grupo de segunda como Nacho, o sea que casi teóricamente nos íbamos a cruzar en primera. Pero bueno, tengo un equipo TL, ¿vale? Que solo es con jugadores de Puerto Rico. Es un proyecto, la verdad, bastante único porque al margen de ser un equipo de tiros libres, además hacerlo de la misma nacionalidad sin poder fichar a nada ni nadie, pues bueno, es altamente imposible, ¿no? Ya parto con que yo no pensaba en llegar a segunda, o sea, para mí objetivo más que cumplido con lo que quería, puesto que, por ejemplo, no puedo entrenar a un portero, porque si tú entrenas a un equipo tele no te da para entrenar a un portero en portería, entonces dependes del mercado y al ser un país pequeño como Puerto Rico no hay muchos porteros en el mercado de referirse a fichar, ¿no? Entonces en ese sentido súper orgulloso porque independientemente de qué división sea, llegar a segunda con solo un equipo de nacionales, no sé si mucha gente pues lo habrá hecho alguna vez, independientemente de qué país sea. Luego entramos en que, por ejemplo, lo de Nacho tiene muchísimo mérito, incluso más que ganar primera división en Costa Rica, yo creo que mantenerse en cuarta durante tantos años es una pasada. Yo, por ejemplo, en España solo lo pude hacer durante un año seguido, es decir, 4 temporadas, o sea, lo que hace Nacho de competir cada día, eso tiene un mérito tremendo, así que en ese sentido, pues él seguro que tiene más experiencia en eso. Y luego, pues nada, en España y Andorra, pues básicamente estoy entrenando futuribles, es decir, no compito. Gané primera división de Andorra casi sin querer, porque también era un proyecto de futuribles, es decir, no tenía ni portero ni defensas cuando gané. Eso sí, tenía ataques laterales de 28, por lo tanto, da igual contra quien me enfrentara que tenía, quizás o no tenía chance de ganar. Y nada, o sea, a nivel de competir, digamos que el de Puerto Rico quizás es el que más tiene sentido ahora mismo. Bueno, una cosa, voy a hacerle promoción aquí. Ya sabe que yo entreno los porteros de Puerto Rico y hay unos ahí divinos en tal que te viene muy bien ahí para… Sí, aquí hay que hacer movimientos de Monopoly, ¿eh? Sí. Y no me lo va a vender, ¿eh? Tengo los 2 porteros de la selección de Puerto Rico y de momento ahí siguen los 2. Uno lo venderé para hacer un poco de caja. Me llamas, Nacho, me llamas, oye. Te tengo fichado, Nacho, te tengo fichado en el equipo y te sigo en el equipo cada vez que puedo, ¿sabes? Son de los equipos que más me gusta investigar en mis tiempos muertos en Hattrick y la verdad te tengo que felicitar porque es verdad lo que dice Toxicroa, que es un meritazo enorme que siga en cuarta tantas temporadas en nada menos que España, uno de los países con más divisiones, ¿vale? Bueno, mira, me dejo caer a veces, me dejo caer, pero no mucho, porque
Jesús lo sabe que yo a séptima no voy a bajar nunca porque yo soy anti-séptima, yo soy anticopa de séptima y yo quiero intentar siempre formar desde quinta o si estoy una temporada de sexta, vale, pero rápidamente para intentar seguir formando desde arriba porque yo soy de la copa de séptima, toda esa gente que baja a séptima, pero yo estoy muy en contra de ellos y Jesús lo sabe, que estoy muy en contra de ellos. Sí, que no nos tienen buen agrado. Yo voy a compartir mi experiencia también, que nunca la he compartido, ni nunca. Vamos, todavía desde que tengo el canal, esta edición no he hablado de mi equipo, ¿no? Pero bueno, yo tengo una manera de hacer las cosas. Lo tengo, de hecho, en el blog, en las notas de que te da Hatri en el blog, pues todo apuntado, ¿no? Y mi tema, ¿qué va a ser el tema? Bueno, pues estoy entrenando actualmente jugadas en mis 4 equipos. 5 jugadores son jugadores veteranos, ¿vale? Los delanteros jugadores veteranos y los defensas jugadores veteranos. Y entonces tengo una plantilla B, que son jugadores entrenables, que los entreno para que jueguen en Copa o amistosos. ¿Qué es la desventaja de esto? Pues que realmente no puedes competir en liga y amistoso a la vez. Al menos hasta que los entrenables no cojan un determinado nivel. Entonces es mi manera, ¿no? Mi manera también como de sostenerme y un poco, pues, bueno, cuando se vayan ya jubilando los viejos, que vengan apretando los que vienen detrás. Es una estrategia que tiene sus menos, ¿no? Porque no puedes competir tanto, como digo, en Liga y en Copa, tanto en las 2 competiciones como yo quisiera. Pero sinceramente pienso que es la mejor manera que actualmente he visto de hacerlo. No se lo he visto a nadie, de verdad, no se lo he copiado a nadie, no es una copia de nadie, es mío. Y bueno, simplemente quería compartir humildemente mi experiencia con vosotros, ¿vale? Pues muy bien, seguimos con la entrevista. Toxicroa, bueno, vamos a hablar ahora ya, ha llegado el momento de que hablemos de tu aplicación de Hatri. Sabemos o sé de buena tinta que eres desarrollador de Toxtrick, no sé, ¿se dice así? Sí, Toxtrick. Cuéntanos acerca de esta herramienta, si te parece. Mira, si quieres te puedo hasta compartir pantalla un momento, si quieres. Sí, vale, no estaba preparado, pero vamos allá. A ver. Venga, me dices si la ves y vamos compartiendo. De acuerdo, aquí tenemos la herramienta. Vale, pues bueno, esta es mi herramienta. La idea original no fue mía, fue de una persona que ya no está en el juego de Hat-Trick, hizo una herramienta pues un poco arcaica, pero bueno, sí que mantenía el mismo funcionamiento original, que era mostrar jugadores que estén en venta en Hat-Trick ahora mismo, ¿vale? Entonces, es muy simple, ¿vale? Tiene el dato más real posible porque cada hora hay actualizaciones contra el servidor de Hat-Trick, ¿vale? Y, por ejemplo, pues salen la sub-21, ¿vale? Y la selección absoluta, ¿vale? El último cambio que hice, que fue la semana pasada, fue añadir los países nuevos. Por ejemplo, aquí hay alguna bandera que no tenía añadida, como la de Guyana, ¿no? Que se me quejaron. Porque este es otro tema que yo no sabía que Toxtrick lo utilizaba tanta gente, pero tengo 3.000 usuarios únicos al mes. O sea, es una barbaridad. O sea, estuve viendo, de hecho estuve hablando con Tasos y con Teles al respecto de que, claro, era prácticamente la segunda más utilizada. Después de, bueno, ahora ya ha vuelto Hat-Trick Portal Pro porque ahora se llama Hat-Trick Online, pero bueno, después de Hat-Trick Youth Club había una época en la que estaba haciendo, vamos, la segunda más usada. Y bueno, bien, no tiene mucho misterio. La cosa es, o la parte buena es que, bueno, al final pues mucha gente le interesa el mundo de las selecciones y muchos pues queremos ver pues los jugadores, ¿vale? Si por ejemplo vamos aquí, he clicado en uno, pues se ve que el jugador está en venta, ¿vale? Y que ha jugado partidos con la selección. Y bueno, no tiene mucho misterio, también tiene unos filtros aquí, pues si por ejemplo quieres ordenar o lo que sea, por la especialidad, y además te filtra, ¿vale? Dependiendo en qué campo le des. Y este es un poco el concepto de la aplicación. He hecho más cosas a nivel de CHPP que me las he quedado para mí, pero bueno, al menos este es el proyecto público que puedo enseñar. Un momento, vale. Tosi,
explícame, sobre todo para gente dura de mollera como yo, en qué consiste la herramienta. Porque no sé si me he enterado bien, pero... Sí, no, que salen los jugadores de todas las selecciones que están en venta disponibles. Ah, Es decir, si España tiene un jugador en venta, sale. vale. O sea, que son para Básicamente. saber los jugadores que están disponibles en venta, ¿no? Sí, es para que puedas fichar cualquier jugador, por ejemplo, Nacho, que le interesa mucho fichar jugadores con experiencia en sus equipos, que lo sé. Por ejemplo, Nacho podría usar mi herramienta y decir, mira, de hecho, aquí hay uno de Tailandia, ¿no? Pues Nacho puede decir, hostia, mira, me interesa este jugador que es delantero, 34 años, me viene bien para mi equipo de Costa Rica, ¿no? Pues bueno, aquí Nacho ve que, por ejemplo, tiene experiencia 21, anotación 15, pases 13, ¿vale? Y jugadas, bueno, no se ve porque lo tengo un poco aquí entrecortado, y jugadas creo que tiene 12. Entonces Nacho puede decir, hostia, pues este jugador me interesa, ¿no? Juega la Masters, tal, o sea que es un jugador con mucha experiencia y probablemente todavía pueda jugar algo en la selección, ¿vale? Entonces, bueno, este es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene dos perfiles. Uno, el que quiere entrenar a un jugador siendo joven, y dos, gente como Nacho que busca jugadores con experiencia, que a alto nivel y para competir es lo que se necesita, y son necesarios estos jugadores. Es muy difícil ganar una primera división de un país sin tíos por encima de 15 de experiencia o más. O sea, esto es un hecho. Entonces, sí, se me ocurren muchas preguntas acerca de tu aplicación. En primer lugar, yo creo que es un trabajazo, ¿no? Enorme lo que has tenido con la herramienta, ¿no? Sí. Y esto es lo consiguiente de lo que te pregunto. ¿No tienes algo para donaciones o algo? Porque yo te donaría aunque sea 2 euros, tío. No, Es un esto se ha trabajazo. hablado y es un proyecto free, es un proyecto gratis que no he querido monetizar. Es decir, sí que es verdad que tengo un mantenimiento y un coste al año, o sea, de hecho ya casi me cuesta más que el propio Hat-Trick Supporter. No sé si algún día luego monetizaré, pero bueno, lleva 3 o 4 años sin monetización y de momento no me interesa y es así. O sea, yo creo que al final los que estamos aquí en este juego a veces hacemos cosas por amor al arte, no por la necesidad de ganar dinero o lo que sea. Y este es un poco el estado. No tengo intención de monetizarlo a día de hoy. No, bueno, monetizar no en el sentido de que tengas que pagar para utilizar el programa, sino... No, pero bueno, digo, ponerle... anuncios o el icono de donar, no. En principio no tengo la intención. Sí que es verdad que depende de la época. O sea, por ejemplo, si fuera COVID y el trabajo que tengo en mi empresa pues no me permitiera costearlo o lo que sea y me viera una situación muy límite en la que sí que tuviera tiempo pero no dinero, entonces sí que la monetizaría. Pero de momento es un proyecto gratis y para todo el público y yo me quedo con que la herramienta, bueno, ahora la tercera con el Hat-Trick Online que ha vuelto, la tercera más utilizada de Hat-Trick y entonces yo me quedo con eso. O sea, esto vale más que, bueno, a mí, en mi opinión, más que ganar primera edición. Esto te llena de orgullo durante mucho tiempo y al final mucha gente me contacta por ella, o sea que no sé, te llena de orgullo. Es como el trabajo de Nacho, que ahora no sé si Nacho, ¿a qué te dedicas? Es que hace tiempo que no pero Nacho, claro, mismo siempre. exacto, pues Nacho lo que hace como trabajador de Hat-Trick, pues también lo hace en parte por amor al arte, porque le gusta estar, no porque le estén, sabes, pagando ahí un montón que digas, uff, es súper genial y me compensa un montón, ¿no? Es por amor al arte y porque le gusta. Sí. Bueno, puedes cerrar... Voy a decir una cosa, Un momento. Vale. ¿Puedes cerrar pantalla? Ya ya que hemos visto la aplicación, Tosi, ya Nacho lo que quiera. Quería decir una cosa, que es que sobre esto de monetizar, ¿no? Mucha gente dice que los trabajadores, que GMs, mods, LAs, dice, es que estos solo quieren el diamante, solo quieren el supporter diamante. Digo, hombre, a ver, ya que hacemos algo, vale, perfecto. Pero también digo una cosa, si me dicen que esto se hace sin diamante, que yo me tengo que pagar a mi supporter, yo me lo pago, no tengo ningún problema. Vamos, y eso lo tengo clarísimo. De hecho, yo llevo jugando a esto 21 años, desde el año 2004, y yo siempre pagué mi supporter hasta el año 2021, que fue cuando empecé a trabajar como moderador, ¿no? Y yo siempre pagué, es decir, a mí lo del diamante, bueno, vale, mira, oye, me ahorro unos euros al año, pero es que al final unos euros al año es que no me supone ningún problema pagarlos, es decir, me los puedo pagar. Que luego, oye, si voy a querer renunciar a algo porque a lo mejor me va mal en la vida, ¿no? Pues oye, ya digo, joder, mira qué bien que tengo aquí el soporte gratis.
pero no es el caso. O sea, para mí que me den el diamante es totalmente secundario, la verdad. Nacho, yo creo que nos conocimos antes de que tú fueras moderador, ¿verdad? Sí, yo te intenté En ayudar Puerto ahí. Rico, cuando tuve mi equipo en Puerto Rico, que prácticamente era la primera persona de Puerto Rico que conocí. Y la verdad es que siempre ha sido muy activo en los foros. Y bueno, pues es lo que dice. También tengo mi experiencia, ¿vale? Yo me pago también mi publicidad del canal, ¿vale? Que no tendría todos los suscriptores que tengo si no le meto publicidad. O sea, ese dinero, ¿quién me lo da? ¿Quién me devuelve ese dinero? No me lo devuelve nadie. Claro. Es un dinero que yo pongo, al igual que pongo también la suscripción diamante, al igual que pongo los programas, las aplicaciones, las bibliotecas de vídeos y efectos especiales que se pagan mensualmente y también una cuota de 20 y pico euros también cada mes, que todo eso no me lo da nadie, que lo hago yo, ¿entiendes? Lo hago yo porque yo me gusta Hatri. Hatri es una parte importante de mi vida, ¿sabes? Me compro esta camiseta que me vale 23 euros también, porque me gusta y ya está. Y no soy más que nadie ni menos que nadie. Es simplemente porque somos gente que nos gusta Hatri y disfrutamos con Hatri. Y ya está. Y no creo que haya más que añadir, ¿no? ¿No? Lo definiste muy bien, de hecho. La pasión de cada uno y lo que se gasta el dinero cada uno, pues Sí. allá hay ellos, lo que se valora cada cosa. Lo definiste muy bien. Tal cual. Bueno, Tosi, Nacho, perdona, vuelvo contigo. Pronto estaremos entrevistando a Johan, como ya os he comentado, bueno, he comentado también en los foros que donde anuncian los freelance, los del canal, ¿vale? Donde se anuncian las noticias del canal y tal. ¿Cuál sería tu petición que le harías a Johan o que cambiaras actualmente en Hatri si tuvieras delante a Johan? Pues, a ver, si es algo interesante, lo mismo me lo A ver, pienso y se lo pregunto. tengo peticiones a nivel de staff, de workers, que evidentemente eso no puedo comentarlo, ¿no? Sí que tengo yo muchas sugerencias para él, pero ya eso son cosas que no son públicas, ¿no? Pero bueno, si nos centramos en temas públicos, hay algo que yo siempre había dicho, que es el tema de Community Manager, que ahora con Chase está todo genial, ¿no? Y sobre todo el invertir más los recursos de desarrolladores en el tema de la aplicación, ¿no? Que la aplicación tiene muchísimo potencial y no sé si es porque no quieren dedicar todos los recursos necesarios a ello o porque realmente no lo ven necesario. Pero sí que desde que está Chase hace un par de años, no sé exactamente los años que lleva, sí que va recogiendo cosas en el foro, ¿no? De sugerencias de gente, y él como Community Manager pues intenta a lo mejor pasar a los desarrolladores de la aplicación, ¿no? Y sí que es cierto que la aplicación en el último año para acá dio bastante mejora. Yo, o sea, todavía le queda muchísimo que mejorar. Yo no hago una alineación con la aplicación ni de coña. Entro en la web, en el móvil y lo hago desde ahí si tengo que retocar algo. Pero sí que sería decirle a Johan, Johan, todos los recursos necesarios de desarrollo, una parte, destinarlos a mejorar la aplicación. Como Estoy de sea. acuerdo. Que la aplicación y el juego sean totalmente funcionales de la misma manera. No quiero una persona que entre al foro a preguntar cómo se hace una cosa, le esté explicando el método tradicional de la web y que realmente luego no sepa hacerlo porque él no usa la web. Lo que decía Pero sí, ¿qué piensas lo mismo, no? Sí. Como decía Nacho, además le puedo entender porque pese a que él no lo diga, yo creo que las herramientas de cara a staff tienen que ser un poco complicadas, sobre todo la gestión a través del móvil. Pues imagínate que no hay menús de selecciones positivos de cara a que yo no puedo hacer una alineación de una selección si estoy de vacaciones en Argentina. O sea, es imposible hacerla desde el móvil, imposible. Y no me voy a poner la versión web desde el móvil, o sea, ya me tengo que llevar un portátil este agosto para irme a Argentina para hacerme una alineación de la selección. No tiene sentido, ¿vale? Esto no tiene sentido. Y luego, pues puedo entender a Nacho, imagínate, ¿no? Como moderador o GM o lo que sea, que tú tengas que modificar y no tengas esas opciones disponibles desde el móvil. Nacho, ¿qué cambiarías tú de los ojeadores en las ubicaciones? ¿Eres muy meticuloso? Porque bueno, tenemos a Carayudo,
que le gusta siempre tener a sus ojeadores en Galicia, ¿sabes? El gallego, en Galicia. ¿Tú los tienes en Asturias siempre o los tienes repartidos? Me da igual. Yo creo que nunca los toqué de donde están. De donde están en los sitios. Tengo uno en regiones distintas y punto. Y ya está. O sea, tampoco me preocupo por eso, porque al final lo de que tienen que estar en regiones distintas o la misma, al final yo considero que eso es un cuento chino. No vale para nada, vamos. Y los tengo por distintos sitios por tenerlos, vamos. ¿A ti te pasa lo mismo, Toshi? Bueno, igual lo podemos comentar en otra ocasión, pero yo estoy haciendo un producto CHPP para juveniles, para detectar en cada región cuántos managers hay y qué es lo que buscan. Y sí que ya estoy empezando a ver resultados. Por ejemplo, en búsqueda específica, que siempre se ha dicho que no se puede sacar un jugador de habilidades 20, pues yo tengo uno. ¿Vale? O sea, tengo un delantero de anotación 7, lateral 6, pases 6 en búsqueda específica. Entonces, bueno, lo estoy testeando. No sé si es una aplicación que voy a hacer pública. De momento la usamos en Andorra. Y bueno, ahí tengo que discrepar un poco con Nacho, pero es verdad que esto se ve más en países pequeños, de 1 a 4 divisiones. En España no tiene sentido hacer este tipo de estadísticas. Países enormes, no, la piscina se vacía y entra igual, o sea que no, ahí no se ve, no es imposible. Bueno, no. En el último vídeo que hemos subido, pues ya creo que lo dijo Mario 1601, que el tema de tasas ya lo confirmó en el foro, que es que la piscina se llena varias veces al día y que es indistintamente que lo ponga en Melilla y Ceuta como si lo pone en Madrid o Asturias. Sí, pero lo que cambia es varias... los jugadores que hay buscando en la región. O sea, el funcionamiento es igual, correcto, pero lo que cambian son los jugadores que hay en la región. Si yo como Andorra hay 3 personas que solo buscan en esa región, tenemos esa piscina entera para nosotros, ¿me entiendes? Entonces es más fácil ver. Entonces yo, por ejemplo, ahora te podría decir en qué región de Andorra solo hay 6 jugadores buscando. Entonces, es verdad que la piscina es la misma, pero si hubiera 20 jugadores, como que ahí ya te cuesta más. Mejor tener una piscinita. Pero bueno, es una larga conversación que luego a la realidad no es. Y yo tengo 3 jugadores de selección, los 3 en búsqueda específica de delanteros, y los puedo enseñar, vaya, o sea, y es con la búsqueda que te digo. A partir de ahí la programación es la misma para todas las regiones, otra cosa es quien busque en ellas, pero eso es difícil porque se tienen que poner muchas personas de acuerdo para testear y todo esto. Pues muy interesante, algún día nos los contarán, ¿no? O es sí, secreto bueno, de sumario. algún día, algún día puedo enseñar la aplicación, lo que pasa que bueno, tengo que preguntar a ver si puedo enseñarla, porque normalmente en CHPP primero tienes que pedir unos permisos antes de publicarlo y enseñarlo, pero yo no tengo ningún problema en enseñarla la aplicación, vaya, pero sí que lo tendría que preguntar. Vale. Uy, me ha salido un gallito, esto se corta. ¿Cuál es tu mayor manía en Hattrick, Nacho? Cuéntame, ¿qué no harías aunque te regalaran un yate? No te creas que soy una persona con muchas manías ni fobias ni nada, ¿no? Simplemente me dejo llevar un poco con lo que cada equipo me lleve tanto, y a nivel social en los foros también, ¿no? No tengo yo muchas manías, la verdad. Soy bastante normal para eso. ¿Tú tampoco, no, Toshi? Tampoco, no tengo ninguna manía. Si tuvieras que quedarte solamente con una cosa de los 5 años que llevas en Hattrick, Toshi, ¿con qué te quedarías? Digo, amigos, experiencias, encuentros. Sin duda con los amigos. La parte social del juego creo que es la más importante. Sobre todo creo que tenemos un perfil bastante parecido, la gente que estamos dentro, y yo es lo que más destacaría por encima de todo. Tú igual, ¿no, Nacho? Sí, yo la parte social, yo tengo amigos hoy en día que ya no juegan a esto desde hace muchos años, que conocí, y claro, con 20 años aquí dan para mucho, ¿no? Y gente que ya no juega, pero no juega ya igual desde hace 10 años, que hablo con ellos, que los conozco en persona y que ahí van a seguir ya siempre, vamos, y es algo que valoro mucho. De hecho, yo siempre te lo dije, yo creo en alguna entrevista anterior, que yo valoro mucho la parte social del juego, para mí es básica, o sea, no concibo jugar a esto sin socializar con la gente, en foros, en chats, donde quieras, pero en definitiva, sin hablar con la gente, para mí es primordial. Nacho, llevas 20 años en Hattrick, lo tuyo es más de explorador del pasado, ¿no? Porque van tantos años, ¿no? Lo tuyo para contar es bastante, ¿no? De hecho, llevo más años jugando que sin jugar. Yo empecé con 18
Y tengo 31, así que calcula. 21 jugando, 18 sin jugar. Así que, pues imagínate. Vamos a pasar a la parte más social o a la parte más personal, ¿vale? Conocer a nuestros invitados en la parte más personal de ellos. A ver, Nacho, tú cuando te levantas por la mañana, ¿qué haces? ¿Pones Hattrick nada más levantarte? ¿Cómo es tu día a día? Pon Hattrick. Pues, Cuéntame. a ver, yo trabajo en casa, yo tengo teletrabajo y en mi trabajo, bueno, estoy con ordenador siempre. Nada, lo primero que hago, no te voy a decir que lo primero que hago es abrir Hattrick en el navegador, pero bueno, me pongo al día de todas las cosas, de correos o lo que tenga que hacer y ya, bueno, ya lo abro. Hay un rato en el navegador y ahí se queda abierto todo el día. O sea, hay veces que puedo estar, dependiendo de la carga de trabajo, pues miro más para él o menos para él, pues, pero bueno, abrirlo lo abro, sí, y ahí está. Luego también me gusta mucho estar en el ordenador, a mí por hobby también, y también estoy en Hattrick mucho y eso, pero vamos, si está el ordenador encendido suele estar abierto por detrás, aunque muchas veces no mire para ello tampoco. ¿Y tú, Toshi? O sea, al día cuando me levanto de la cama, no, pues normal, me tomo un café y me pongo a trabajar, no, o sea, y trabajo como Nacho, trabajo en casa teletrabajando y no, o sea, yo hay días directamente o puedo estar 2 o 3 días a la semana sin conectarme a Hattrick y no hay problema, pero sí que tuve esa época en la que me conectaba y estaba muy pendiente, incluso en la que escribía en foros, que hay gente que se piensa que ahora no escribo en foros, pero hubo una época que sí que estaba dándole duro, sí. Toshi, Pero tú... una cosa, que no se piense que no trabajo yo en mi trabajo porque tengo el Hattrick abierto, no, nada que ver. Simplemente lo abro, lo dejo en el fondo y ahí se queda, ¿no? Claro, yo me pongo un podcast de algo, me refiero que uno mientras teletrabaja puede hacer lo que sea ahí en segundo plano, lo que sea, o sea. Puedes ir jugando a Hattrick, mientras tanto puedes ir, ¿no? Fichando por ahí lo que tenga en el mercado, mientras tanto, ¿no? Hattrick es un juego que realmente para estar live, es decir, conectado en directo, no te requiere casi tiempo, ¿no? Entonces tú puedes hacer tus cosas y eso, y a lo mejor le dedicas 10 minutos y esos 10 minutos que le dedicas, probablemente ya tengas el trabajo hecho para jugar para 4 o 5 horas o incluso para toda la semana. Porque dice, voy a hacer la alineación de esta, la alineación de esto y hago unas búsquedas de mercado, miro lo que viene con lo que estoy buscando y ya está. Y a lo mejor dedicaste media hora a lo largo del día a eso y con eso a lo mejor ya eso, solucionaste ya 4 días de juego. Y entonces por eso es muy agradecido para eso. Por eso yo lo tengo abierto y hago, oye, mira, no hice las alineaciones de Copa esta semana. Bueno, voy a hacer los bocetos y cuando tengo un rato ya en mi tiempo libre o lo que sea, pues ya cojo, las hago, las retoco y lo que sea. Nacho, Toshi, ¿se conocéis en persona? Sí. Y un par de veces nos conocimos. Vine una vez. ¿De dónde eres, Toshi? Yo de Barcelona. Barcelona. Y tú de Asturias, ¿no, Nacho? Y se conocéis en persona. Sí, yo a Jesús lo conocí, que vino unos días a Asturias con su padre y con su hermana. Los conocí a los tres. Una buena familia. Muy agradable estos tres. Y en Oviedo hay que decir que fue en Oviedo, no Gijón, que sepas. Cuando vivía en Oviedo. Cuando vivía en Oviedo. Sí. Y no, nos recorrimos un poco Asturias así, lo que nos dio tiempo en un día, fuimos por ahí, enseñé un poco y bueno, y bien. Y luego de casualidad nos vimos una vez en Málaga. En Málaga, macho. De casualidad, porque yo estaba… De casualidad. Un puente, sí, y él también un no puente. te la crees. Sí, nos vimos una historia en Instagram con una foto subida. Coño, estás en Málaga. Y yo le dije, estoy aquí. ¿Qué hacemos? Y luego nos encontramos. Estaba con mi pareja en ese momento. Y conocí a la pareja de Nacho también. Sí, eso es. Y él a la mía, sí. En Benalmádena estábamos, ¿no? En Benalmádena. En Fuengirola. No me acuerdo si fue en Fuengirola. Creo que fue en Fuengirola. En Fuengirola, en un chiringuito en Fuengirola. Así fue. Oye, me está entrando ganas a mí de que me conozcáis también, ¿eh? Yo os tengo que conocer, Nacho. Lo que quedamos se tiene que terminar de hacer, ¿eh? Aquí te lo digo grabando el vídeo. Sí, que lo sepas. ¿Vale? Pendiente de poder dejamos ahí. Por lo que pasó no nos pudimos conocer, pero sí estaba pendiente, que ya habíamos quedado ahí. Entonces, contigo lo mismo digo. Algún día nos veremos. Me pasaré por Barcelona o por donde sea y quedaremos o los tres quedamos en un restaurante y nos comemos unos cachopos. De eso es bueno. Bueno, pues chavales, hasta aquí hemos llegado. Este es el fin de todo. Nacho, muchísimas gracias por todo. Un placer contigo como siempre, Casimiro. Y conjuntarme con Jesús así de vez en cuando también encantado. Que nos entendemos bien. Jesús, Toxicroa.
Un placer haber estado aquí, haber compartido un rato ameno con vosotros y haber aprendido algo y haber hablado del juego que tanto hace falta también para mejorar la comunidad. Bueno, pues nada más. Chavales, hasta aquí hemos llegado y enseguida pues muchos más vídeos y muchas más cositas, ¿vale? Venga, chao. Luego, chao.